Todo el mundo a sus puestos. Y entonces volvemos a tener a nuestro invitado, Iván Hernández, quien nos va a hacer la siguiente presentación, la segunda sesión, beneficios de los proyectos de estufas mejoradas y la relación entre proyectos de estufas mejoradas y aspectos de género. Roberto, creo que esta no es la presentación. Ah, esta es la segunda. Sí, claro, primero es la impacto social ambiental. Sí, señor. La primera que vamos a tener es la de aspectos ambientales, sociales y de salud relacionados con fogones y estufas tradicionales. Bueno, ahora sí. Ahí ya está, dale. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en materia. Espero que el break nos haya ayudado a relajarnos, al menos a mí sí me ayudó, y espero captar su atención y no aburrirlos en esta presentación. Como el título lo dice, voy a tratar de explicar un poco la relación que existe entre el uso de fogones con aspectos ambientales, de salud y sociales, y donde existe la oportunidad para desarrollar proyectos de cocinas mejoradas. Quisiera empezar con una pregunta: ¿por qué el uso de un fogón tradicional se considera como un problema ambiental? Y pues a veces una imagen habla más que 1000 palabras, y creo que este tipo de paisajes se ha convertido en algo muy común en nuestros países, sobre todo latinoamericanos. Estas fotos son de la región, y bueno, esto nos empieza a dar una idea para responder esa pregunta: ¿por qué el uso de un fogón? Si siempre hemos visto a la gente cocinar en fuego abierto, y bueno, ¿por qué esto tendría que considerarse como un proyecto ambiental? Y bueno, esta es otra foto que es un paisaje bastante común en nuestros países. Y bueno, la respuesta concreta es el consumo de leña es una causa de deforestación. Solo en Colombia, en el 2008, este dato viene del balance energético del Sistema de Información Ambiental colombiano. La demanda de leña en el 2008 fue 21.568 toneladas de madera, y el consumo de leña en Colombia representa el 11% de la deforestación. Entonces, pues, empezamos a conectar los puntos y vemos cómo la demanda de leña para cocinar pues pone presión sobre los recursos naturales, específicamente áreas boscosas y de generación de biomasa. Además, esto es un problema no solamente exclusivo de Latinoamérica. Este tipo de paisajes lo podemos ver en otras partes como Asia o África, en donde igualmente de manera histórica las personas hemos cocinado con fogones a fuego abierto, y esto, bueno, se ha convertido en un problema generalizado. No es exclusivo de Latinoamérica o de Colombia. No quiero, con las imágenes que presenté, criticar al país ahora que, bueno, son nuestros anfitriones, pero hay que ser sinceros, y esa es la realidad que enfrentan todos los países en vías de desarrollo, y bueno, esto le da un carácter de global. Cerca de 3.000 millones de personas cocinan diariamente con fogones y estufas con combustibles como carbón vegetal y leña. Entonces, la porción de la población global que utiliza este tipo de métodos para cocinar es bastante amplio, y en forma concreta los problemas que esto trae, como mencioné, es la deforestación. Hay también, a consecuencia de eso, el problema de erosión y reblandecimiento de suelos, deslaves y disminución de tierra para la agricultura.
Entonces son problemas que al final pues nos aterrizan más a cuáles son las consecuencias que tiene cocinar con leña, que aparentemente es algo tradicional y hasta un poco nostálgico, ¿no? Esa imagen rural de la persona cocinando un sancocho en el fogón nos da una sensación como que de alegría o de orgullo, de sensación de nacionalismo, pero detrás de esto hay implicaciones que tienen que ver con aspectos no solo ambientales, y voy a tratar un poco de explicar para ponernos todos en la misma sintonía de cuál es el problema que hay que resolver con las iniciativas de cocinas eficientes. Esta es una imagen también creo que muy familiar, no está borrosa, así es, así fue tomada, es humo que hay en la vivienda, y pues esto nos da una idea del siguiente problema. Hablamos ya de la deforestación, pero pues al quemar la leña o el carbón existe una emisión, está el humo presente, y esto tiene como consecuencia principal la emisión de gas de efecto invernadero, principalmente CO2, a través de la combustión de la leña, y esto contribuye al problema del calentamiento global y al cambio climático. Además, la combustión de la leña en estas condiciones es bastante ineficiente, y se producen otra combinación de gases como CO y gases tóxicos que afectan seriamente la calidad del aire. Entonces tenemos el componente de deforestación, de suelo, y ahora emisiones liberadas a la atmósfera por la combustión ineficiente en fogones a fuego abierto y cocinas ineficientes. Todo este tipo de gases, de cenizas, el material particulado que se emite contribuye a agravar el problema del calentamiento global y la calidad del aire. Ahora quisiera hablar porque esto se considera un problema de salud. Tal vez es un poco obvio, pero hay datos muy concretos que nos hablan de la seriedad de este problema. Este es el techo de una vivienda rural que utiliza un fogón. Como pueden ver, pues bueno, no es muy agradable, pero esta es la realidad de esos 3,000 millones de personas que cocinan todos los días al interior de su vivienda con un fogón tradicional. Y pues bueno, algo obvio es, hay humo, hay cenizas, hay hollín, y esto tiene como consecuencia enfermedades muy específicas que tienen un desenlace fatal en muchos de los casos. Se habla de que anualmente hay alrededor de 4 millones de muertes prematuras, y existe más de 10 millones de personas que sufren enfermedades crónicas que pueden ser prevenibles. Y está comprobado que cocinar de manera cotidiana con un fogón o una cocina ineficiente es la cuarta causa para adquirir enfermedades. Entonces esto ya nos empieza a hablar de un problema de salud que no es algo sencillo. La muerte que es causada por este tipo de circunstancias está dividida en enfermedades muy específicas. Hay accidentes cardiovasculares, embolias, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, hay infecciones respiratorias agudas en niños y cáncer de pulmón. Y esto es un poco la distribución de las enfermedades que son provocadas por estas circunstancias. Y porque esto tendría que ser, además de un problema ambiental, de un problema social, un problema de salud, un problema social, porque los más afectados generalmente son mujeres y niños, quienes son los que más tiempo pasan en el interior de las cocinas y que son las que están a cargo de preparar los alimentos, y los niños que acompañan a las mamás. Entonces, esto
como que agrava la circunstancia porque desde la perspectiva de género y de equidad, las mujeres y los niños son los que enfrentan mayores desventajas en las sociedades en general del mundo, y cuando existen este tipo de condiciones, incluso podemos hablar de víctimas de estas circunstancias, porque no hay algo que les permita tener un entorno sano para cubrir las necesidades básicas como son el cocinar. Y pues esto empieza a hablarnos de la seriedad del problema. En ocasiones, como estándar de carbono que opera dentro de los mercados, podemos olvidarnos un poco de lo que hay detrás. En Gold Standard tratamos de recordar, bueno, los proyectos son acerca de tecnologías, etcétera, pero quien lo usa son personas. Y creo que es algo que todos debemos de tener presente. Estamos hablando acerca de personas, y es importante recordar que nosotros también en cierta medida padecemos un poco las consecuencias. Hay quienes enfrentan circunstancias más críticas y pues son víctimas directas de estos asesinos invisibles y silenciosos que pues bueno, ya vimos cuáles son las consecuencias que traen. Y pues el problema social se agrava porque el que exista una afectación directa en la salud de algún miembro de una familia en circunstancias de pobreza, pues todavía pone más presión a la economía familiar, porque usualmente en estos contextos no se tienen acceso a servicios de salud. Entonces, una enfermedad, como puede ser una neumonía, puede ser algo trágico, puede ser una desgracia en estos contextos en donde los ingresos pueden llegar a ser menos de $1 o $2 al día. Entonces, esto nos empieza a hablar de una problemática social que tiene un componente agravado, porque el poco acceso a servicios de salud hace que algo que primariamente pueda ser prevenible, pero que bueno, ya está ahí, no pueda atenderse de manera correcta para poder ofrecer una alternativa de salud o de alivio para las familias que padecen esto. Entonces, este es un poco de lo que identificamos, es un detrimento claro en la calidad de vida de las personas, y pues también las condiciones insalubres traídas por el humo, la ceniza, limita la oportunidad de tener un hogar limpio y digno. Y aquí viene el tema de la dignidad. Creo que a todos nos agrada entrar en un hogar limpio y ordenado, pero cuando tenemos condiciones que no lo permiten, porque la pared siempre está negra, empañada de hollín, porque pues así es, así vivimos, así cocinaba la mamá, la abuela, y pues no conocemos otra manera de vivir más que esta. Es muy difícil que las condiciones de calidad de vida puedan ser mejoradas. Entonces tenemos también un componente importante que involucra la dignidad de las mismas personas. También en el contexto de educación es difícil que un niño encuentre un ambiente sano para crecer o educarse. Y pues existen otros problemas que han sido identificados de manera muy puntual en toda esta problemática, porque la escasez de leña por la alta demanda y la alta deforestación ha creado que aquellos que compran el combustible encuentren precios cada vez más elevados, porque pues como lo sabemos, entre menor sea la oferta y mayor sea la demanda, el precio se incrementa. Entonces, de nuevo, hay algo económico implícito en el aumento del precio de la leña, porque cada vez es más costoso, es más difícil encontrar leña. Entonces, quien compra leña tiene que pagar cada día más. Entonces, también los bolsillos de las familias son afectados de nuevo por esta problemática. Para aquellos que recolectan leña, o sea, que no la compran, esto también es un problema, porque cada vez tienen que recorrer distancias mayores para encontrar fuentes de leña, porque la deforestación limita las áreas de renovación de la masa forestal. Entonces cada vez tienen que caminar distancias más largas, lo cual representa un riesgo para la integridad
de nuevo, las mujeres y los niños que son los encargados de esa labor, porque entre más lejos tengan que apartarse del hogar, corren más riesgos. Está también identificado cómo esto aumenta la inseguridad y el número de agresiones que las mujeres sufren, como violación en algunos contextos y en algunos países. Entonces, esto, pues bueno, se empieza a complicar más, porque si tenemos que caminar 5 o 6 kilómetros para colectar 8 kilos de leña cada 2 días, pues bueno, pone en riesgo a los niños, que también forman parte de la fuerza para colectar la leña y esta actividad, y pone en riesgo a las mujeres, que son históricamente vulnerables en estas circunstancias. Entonces, pues el problema social también es bastante claro, y pues todo esto a raíz de algo tan sencillo como cocinar en un fogón a fuego abierto, una cocina ineficiente. Entonces, un poco quiero poner el contexto. No quiero deprimirlos, tampoco la idea es de ponerlos tristes. Veo algunas caras largas. No es la intención, la idea es que realmente pongamos a pensarnos cuáles son las implicaciones que hay de esto detrás para buscar la solución. Entonces, también esto nos da una idea muy clara de cuáles son las consideraciones que hay que tomar en el desarrollo de estos proyectos, porque no solo son proyectos de reducción de gases de gas de efecto invernadero. Ese es el componente principal, digamos, es el pretexto que nos lleva a desarrollar estos proyectos, pero no es el único componente que hay. Hay componentes igual de relevantes, como son las cuestiones de salud, las cuestiones económicas y sociales, que se pueden resolver cambiando la manera tradicional de cocinar. Entonces, ahora quisiera pasar a la solución, y creo que esto nos puede traer una sensación diferente. Básicamente, el uso de tecnologías limpias y eficientes que permitan un mejor aprovechamiento del combustible al cocinar, y que eventualmente incluyan el uso de algún combustible renovable, pueden reducir el impacto negativo ambiental, social y de salud en las circunstancias que comenté previamente. Entonces, la idea es encontrar una manera práctica de solucionar esta problemática, y una muy específica es las estufas eficientes. ¿Y qué es una estufa eficiente? Hay muchos tipos, hay muchos modelos. Básicamente la premisa es que ayudan a reducir el consumo de leña o carbón o de combustible que es utilizado para cocinar. Entonces, existen modelos portátiles, existen incluso cocinas solares que utilizan energía renovable y que evitan el uso de consumo de leña, o que reducen el consumo de leña. No se puede cocinar todo en una cocina solar, pero sí puede ayudar para cubrir muchas de las necesidades y reducir significativamente el consumo de combustible, y son las cocinas que tal vez tenemos más en mente. Es una cocina que es muy parecida a un fogón, pero que tiene características específicas que permiten que la combustión de la leña o del carbón utilizado sea mucho menor, entregando el mismo resultado en términos de calor y energía. Entonces, esta es la idea, esta es básicamente la solución que se plantea para esta problemática. Y bueno, ¿cuál es la intervención que tiene Gold Standard en este contexto de las cocinas eficientes? Como vemos, como los proyectos o la intervención de una cocina eficiente resulta en una reducción de emisiones, entonces existe la posibilidad de proponer esto como un proyecto de carbono, y es a lo que se dedica Gold Standard, como lo vimos anteriormente. Entonces, este tipo de iniciativas son elegibles para nuestra certificación, y también existe la posibilidad de acotarlos a proyectos de eficiencia energética y proyectos de energía renovable. Por ejemplo, el uso de cocinas solares, que son tecnologías de cero emisiones y que desplazan el uso de combustibles no renovables. Entonces, esto concretamente es la cabida que tienen estas tecnologías dentro de la certificación Gold Standard.
Nosotros hemos sido pioneros en el desarrollo de metodologías para este tipo de proyectos en el contexto de carbono, pero sin olvidar cuáles son las consideraciones pertinentes para los aspectos de salud, sociales y económicos. Entonces hemos desarrollado diferentes metodologías. En la sesión de la tarde y el día de mañana vamos a tener oportunidad de discutir con más detalle cuáles son las metodologías que existen, cuáles son las características y los criterios principales de esas metodologías. Pero bueno, aquí la idea es que sepan que nosotros hemos estado trabajando porque hemos identificado que es una prioridad en cuanto a la problemática global de emisiones de gas de efecto invernadero y que también hay una implicación fuerte con componentes de salud y sociales. Tenemos experiencia en la evaluación de la sostenibilidad de estos proyectos. Como lo vimos en la sesión anterior, nosotros hemos desarrollado criterios y procedimientos específicos para medir el impacto de la sostenibilidad y hemos desarrollado bastante experiencia para medir cuál es el impacto de este tipo de proyectos en específico. Entonces tenemos también esa contribución a compartir cómo identificar las bondades de estos proyectos y cómo también identificar los posibles riesgos que pueden traer efectos contraproducentes. Pero, digamos, es un poco lo que quisiéramos compartir en el resto de las sesiones, un poco la experiencia que hemos ganado en el desarrollo de estos proyectos. Y, bueno, todo esto es en el marco de la certificación de proyectos para mercados de carbono y esto es, digamos, la parte que puede hacer la diferencia entre realizar un proyecto o no. O sea, lo que buscamos es que se pueda apalancar financiamiento para llevar a cabo, a realizar, ejecutar este tipo de iniciativas y esto lo hacemos en el mercado, en el contexto de los mercados de carbono y es ahí en donde tenemos la coincidencia con Fundación Natura, que es quien está tratando de impulsar esta plataforma de mercados voluntarios porque en este contexto de mercados existen posibilidades, no es la única manera de hacer un proyecto de cocinas eficientes, pero es una muy buena y que puede representar la diferencia para quienes están trabajando ya en una iniciativa o quienes quieran escalar el proyecto. Entonces, espero que en este contexto sigamos la discusión y que encuentren en este nicho de mercado una oportunidad para apalancar financiamiento para sus iniciativas. En resumen, pues hoy tenemos esto, que es una imagen bastante común y lo que buscamos es eso. Es una cocina limpia en donde no existe contaminación al interior de la vivienda. Parece muy sencillo, pero la chimenea que desplaza el humo hacia el exterior crea una diferencia bastante importante al interior de la vivienda. Recordemos que muchas de las viviendas que encontramos en las áreas rurales son casas de una habitación, o sea, un rincón es la cocina, otro rincón es la cama, otra esquina es el comedor. Entonces, mejorar esa circunstancia también puede traer una diferencia sustancial en la calidad de vida. Y es lo que buscamos en el contexto de los mercados de carbono. Va a haber oportunidad de hablar de ya detalles técnicos y otras cuestiones, pero un poco la idea es sensibilizarnos acerca de la problemática que hay detrás de este tipo de iniciativas. Recordar que estamos trabajando con personas y que ellos también tienen derecho a encontrar una mejor manera de cubrir sus necesidades básicas. No sé si siga una presentación más o una sesión de preguntas, pero pues eso. Ok. Sigue la que había anunciado inicialmente, pero les quiero mostrar, solamente para contrastar las fotografías que mostró Iván, las imágenes del tipo de estufas con el que estamos trabajando aquí, que son un poquito más sofisticadas. Este son el tipo de estufas que construye Cornare, que ustedes ven son más elegantes, más caras también.
Aquí ven ustedes, esta es una estufa recién construida en la jurisdicción de Cornari, y enseguida les voy a mostrar el modelo también de Corantioquia, con todos los compartimientos. Es mucho más compleja, es una estufa de 4 puestos, con horno, con caldero para tener agua hervida, es a la colombiana, todo hecho. Esta ya está en plena utilización, esa es una de las usuarias del Cornari. Y ya, o sea, aquí hay temas culturales, o sea, no es que la estufa tenga que estar afuera, sino que, por ejemplo, esto es una zona de clima caliente, donde tal vez la estufa adentro es complicado por temas ya de temperatura, pero no porque haya humo ni mucho menos, hay absoluta ausencia de humo. Ahí ven ustedes la cámara de combustión con la leña. Esto es uno de esos fogones que uno se encuentra, incluso ya con una pequeña mejora, porque tiene un tubo de escape de los gases, como ustedes ven en la punta, pero es un fogón tradicional, no es una estufa eficiente. Y vean el tamaño, por ejemplo, de la leña que utilizan. Lo que meten es básicamente un tronco de un árbol, no un pedacito de leña como toca hacerlo con las estufas eficientes, sino que metió medio árbol y ahí lo van empujando de a poquitos. Y este es el otro modelo, que es el modelo de Corantioquia, que ustedes ven es un modelo más sencillo, más pequeño, por condiciones sociales de la comunidad que vive en la jurisdicción de Corantioquia. También tiene su horno, su cámara de combustión y la chimenea también en todos los casos, que es clave. Estos son detalles, eso es tomado directamente en la sede de Corantioquia. Y la superficie, que es parte en concreto, y las parrillas sí metálicas. Edgar, aquí estas de 2, pero se pueden hacer también de 3, ¿no? ¿Es el asunto? Sí, correcto. Ok. Edgar Vélez, de Corantioquia, es el encargado de todo el tema de estufas eficientes en Corantioquia y es nuestro interlocutor y socio en el proyecto con el IICA. Solamente para mostrarles eso, para matizar las presentaciones de lo que estamos haciendo y irle dando a esto un contexto más local, que es la idea. Bueno, me perdí. Para arriba, taller de estufas, y sigue, ¿es esta? No, esta era. Metodologías, no, ya estaba abierta o no, creo. ¿Aspectos de género? No. Esta es la que acabamos. Pero ¿cómo es que se llamaba la otra tuya? Espérate. Es caso de estudio de buenas prácticas. Pero esto es después del launch. No, otra que había, la... Es que, no, ¿o es que hiciste las 2 seguidas? No. Son 2 seguidas, la que sí. tiene que ver con aspectos. La informalidad. El de beneficio, el primero que hiciste fue el de aspectos ambientales, sociales y de salud, y la de beneficios de proyectos de estufas mejoradas, Relex. Ese es Bicas, sí, tienes toda la razón. Bueno, entonces sí, el que sigue es Bicas, no Iván. Ya se las voy a poner. Gender issues. Ahora sí, preparen todos sus aparatos de traducción, porque este hombre además tiene un acento indio que no puede con él. Listo. Thank you, Fernando Nochero. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No sé qué acento tengo, si inglés o británico o americano a veces o hindú. Obviamente nací, me crié en el sureste asiático, en la India, entonces a veces es difícil saber qué acento tengo 1000 acentos. Muy bien, no tengo fotos tan lindas como las que mostraron ahorita, como Iván y Roberto mostraron ahorita, pero sí tengo unas cifras que son sumamente interesantes. Vamos a ver.
vamos a cubrir estos temas con vamos a ponerle un sabor de contexto local para colombianizar un poco el tema, y vamos a ver por qué existe ese problema de combustibles sólidos, es decir, biomasa, este asesino silencioso en la cocina, refiriéndonos a Colombia, el biomasa. Como algunas perspectivas colombianas, el rol del género femenino, de las mujeres, en esta problemática es un poco diferente en diferentes países. Aquí hay un tema de género, por qué mujeres o niños, y algunas perspectivas en otras partes del mundo, mirando este matiz de género. Muy bien, como dijo correctamente Iván, esta frase muy diciente, el asesino silencioso en la cocina. Es difícil creer realmente que hoy en día tenemos, hoy en la vida, en el mundo de los celulares, de los satélites, cómo diablos todavía la gente está hirviendo el agua y cocinando utilizando combustibles sólidos, o sea, encaran unos efectos adversos con estos combustibles, sobre todo el tema del humo en sus viviendas. Dijimos la semana pasada en WH, tenemos estimados de acuerdo en la Fundación de la Mujer, tiene unas estadísticas drásticas del 2012-2013 con unas cifras altísimas. Hay más de 600 millones al año de los hogares todavía, más de 600 millones de las estamos perdiendo de hogares, estamos perdiendo una vida cada 8 segundos, se pierde una vida a raíz de esta problemática. Otros aspectos de este impacto, esto es un tema que no es muy conocido entre las personas, comparado con otras enfermedades como malaria u otras, teniendo este impacto en la salud, el impacto sobre la salud es muy alto. Si nosotros vamos al detalle, vamos a ver qué tan significativo es el impacto. Pero antes de ir al detalle, me gustaría regresar y mirar por qué está sucediendo, cuál es la razón de fondo. Técnicamente, si se quema la madera, si se quema la leña, se convierte a agua y a carbono, pero no está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los dispositivos y aparatos no 100% eficientes. Por ejemplo, solo 15% a 17% son fogones de leña que queman 25% del carbono y lo convierten en materiales altísimamente tóxicos como monóxido de carbono, hidrocarbonos, etcétera, y metales, y estos químicos tóxicos van a los pulmones de quienes cocinan y quienes están en el área inmediata. Y encima de todo esto, aparte de todos estos problemas técnicos, la situación donde cocinan las mujeres es bastante complicada. No como la situación, o sea, no va a haber ningún tipo de ventilación para que se evacúe y se quede en el hogar, que se mantiene en el hogar, y el hogar se utiliza para vamos a tener impacto de largo plazo en lugar de un impacto pequeño. El otro problema es si se compara vamos a ver hasta unos 7 o 15%, unos 400 el efecto de 400 cigarrillos al año. Vamos a ver cómo están cocinando en estas pequeñas cocinas. Este es un mapa de la población que está cocinando en el mundo con combustibles sólidos. Tenemos África, la región más pobre del mundo, más o menos 95% cocinando en estas áreas, 75%. En esta banda, Asia, algunas partes de Latinoamérica también se encuentran ahí. Y luego tenemos 26% donde tenemos a Latinoamérica, especialmente Colombia.
todavía en Colombia tenemos de 5 a 25% de la población cocina con combustibles sólidos. Si miramos la población total, es un número grande, es un número significativo. Entonces, ¿por qué cocinan estas personas con combustibles sólidos? ¿Cuáles son las razones fundamentales? Lo primero, la principal razón es la pobreza. No tienen acceso a estos combustibles, no tienen acceso a otros recursos. Podemos mirar el gráfico, podemos mirar la parte inferior. A movernos en esa dirección también cambiamos los tipos de combustibles que se utilizan en la cocción. Las personas que están trabajando con leña obviamente tienen que pasar a gases o gas natural para tener, si se enfoca solamente el combustible, pero esto a veces no es factible. Inclusive en Colombia la mitad se utiliza con gas natural, pero la otra razón es que la población está muy dispersa y es muy alto el costo para conectar o interconectar todas estas áreas, y una de ellas podría ser este fogón eficiente o eficaz. Vamos a ver cómo Colombia está en este panorama. Como todos ustedes saben, Colombia es un país más biodiverso del mundo, es el país más biodiverso del mundo, que es el hogar de 45 millones de personas, un país muy organizado. 75% ya viven en áreas urbanas y 25% en áreas rurales. Pero las diferencias urbanas y rurales no es la única diferencia. Si miramos el gráfico, hay dos barras en la pantalla. Una barra representa el área rural y la otra el área urbana. Si lo dividimos en quintiles, la mayoría de la población urbana son estos tres principales. Y si vamos a ...99% de la población rural está por debajo del promedio de la línea de pobreza nacional, y si sumamos otros 5-16% de la población urbana, sube a 45%. Entonces, en general en Colombia, 45% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, y una porción significativa en áreas rurales que agrava incluso más la situación. Es una de las principales razones por las cuales estas personas utilizan combustibles sólidos. También todos estos aspectos relacionados con pobreza y con línea de pobreza los podemos conectar con el patrón de consumo de combustibles y de combustibles sólidos específicamente. Uno, aquí representamos la población urbana y el otro representa la población rural, de las dos. Aquí si miramos la población rural, 64% es gas natural, LPG es 26% y el otro es 4.5%, es decir, 95% de la población ya está utilizando combustibles más limpios. No es ese tipo de consumo en la población rural, porque la mayoría de las personas están utilizando combustibles. Si miramos las áreas rurales, vamos al área rural, aquí si miramos el gráfico, 49.3, casi 50% todavía están utilizando biomasa, es decir, combustibles sólidos o leña.
Esta es la sección particular, la proporción particular de Colombia que está afectada principalmente por este fenómeno, por este tema de cocción. Otros aspectos de este impacto. Los datos tienen alguna antigüedad, pero nos dan panorama de lo que está pasando. Estos son del 2007, más o menos 2.000 personas están muriendo por la utilización de los combustibles sólidos y el costo para Colombia. El impacto es aproximadamente 200 millones de dólares solamente por la contaminación del aire. Y le cuesta un punto porcentual del Producto Interno Bruto colombiano, y el principal género afectado por esta situación son las mujeres y los niños. 87% del costo impacta el género femenino y los niños, mujeres y niños. Y esta calidad del aire, el principal género afectado es las mujeres sobre todo. ¿Por qué se afectan las mujeres por esta contaminación del aire? Hay una razón de fondo. Las mujeres primordialmente, culturalmente, cocinan en Colombia, dedican más tiempo en la cocina. Es una simple razón estadística por estar dentro de la cocina la mayoría del tiempo. Pero en Colombia, este cuadro muestra quién cocina en los hogares. ¿Y dónde? 79% la mamá, la madre. 18% cocina con los niños adentro, al lado. El papá con los niños, 3% no más. Papá nunca cocina solo, parece. Nunca. Solo no. Es otra razón por la cual los hombres no se afectan tanto por este fenómeno. Y otro aspecto súper interesante, 79% de los casos las cocinas también se utilizan para otras cosas, como comedor o hasta baño, o a veces o hasta cuarto de dormir. Ahí es el sitio donde hablan. Alguien preguntó en la encuesta, bueno, ¿por qué quiere quedarse en la cocina? La respuesta es, no, es que nos encanta hablar. Y es el sitio de encuentro. Es una razón, pues se quedan en la cocina cuando están cocinando con otras personas. Y otra cosa, otra es ver televisión, estudiar o hacer nada, porque es el sitio de estar. Es más como, la cocina no es solo la cocina. La cocina no es solo utilizada como cocina, sino que se utiliza para muchas otras actividades, y ese aspecto no se puede cambiar en Colombia. Habría que cambiar, es un tema tradicional, cultural, y esas cosas tradicionales no las quitamos a no ser que hagamos un programa que no nos parece lógico. Otro aspecto de las actividades de las mujeres y de la actividad de cocción principalmente, también son un recolector primario en Colombia sobre todo, y las niñas también. Es decir, se demoran 3 horas y media más o menos para ir por la leña, para ir en solo viaje, en un solo viaje. Van y la recolectan. Después esto puede cambiar dependiendo de la disponibilidad de la madera, pero en general por mes, en promedio, hacen unas 35 horas al mes se utilizan en esto, que podrían haber utilizado en generación de ingresos, en educación u otras actividades productivas. Este es un tiempo invisible que las mujeres aportan, nadie les paga por eso, nadie lo registra, nadie lo contabiliza, y está subvalorado. Es uno de esos impactos o áreas invisibles que nunca se van a contabilizar, que afectan a la mujer. De pronto, debido al sesgo de género que existe en algunas culturas, pero ese aspecto es prevaleciente. Como Iván también dijo ahorita, hay otros temas con la recolección, como unos riesgos que mencionó Iván ahorita. Por ejemplo, problemas en la espina dorsal,
en la columna vertebral, algunos problemas en la cabeza, puede haber problemas y problemas, mortalidad materna, etcétera, y otro tipo de afectaciones a la mujer. Pero hay también otros temas de violación, no solo en Colombia, asalto y violación, especialmente en África, no solo en Colombia. Un tema bastante complicado, especialmente para agravar la situación. Hay, para contrarrestar, hay unos programas iniciados por las Naciones Unidas para contrarrestar estos problemas, para tener, digamos, algunos medidas e iniciativas para evitar estas situaciones de asalto y violación. También existe el tema de ataques de animales. Parecería obvio estos temas, sin embargo, ¿qué solución podemos darles implementando estas fogones eficientes? ¿Será que nosotros, ustedes, juntos podemos generar iniciativas que le den a la mujer el empoderamiento y un poco de dignidad, un poco más de un nivel mayor, el mejor nivel de vida? ¿Será que hay algo más que podamos hacer? Muy bien, existen algunos impactos que hemos identificado y conocidos, que no tenemos que detallar. Hay un mejor impacto, más empoderamiento, vamos a impactar la deforestación, la salud, ahorro en combustibles, pero el empoderamiento de la mujer, que no lo hemos escuchado tanto en otros programas, es una iniciativa que surge donde se está dándole cada vez más y más énfasis a este empoderamiento de la mujer y haciéndolo más visible. Los voy a llevar paso a paso. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Alrededor del mundo, básicamente para el empoderamiento de la mujer, alrededor de la cadena de valor el fogón mejorado. No se relaciona solo con el mercado de carbono, sino relacionado con cadena de abastecimientos, recursos y utilización. Vamos a ver. Son 6 pasos, desde el diseño de producto, producción, financiamiento de consumidores, financiamiento de proveedores, distribución y servicios de postventa. Vamos a mirar cada uno. Primero, la mujer es esa persona que cocina por lo general, y no la hemos tomado en cuenta en el diseño, y si no la tomamos en cuenta no vamos a tener éxito en la implementación de ningún programa, así sea el mejor diseño del mundo, porque ellas saben qué necesitan, y si no vamos a ella y no acudimos a ella, no hablamos con ella, no vamos a poder desarrollar un producto duradero, y esto pasa en muchos proyectos. Inicialmente hay diseños de alta eficiencia, sí, eficientes, y tecnologías y lo demás diseñadas por alguien sentado en un laboratorio sin preguntar, y después de un par de meses se dan cuenta que la gente no lo está usando. La razón simple es que había algo que no satisfacía las necesidades de la mujer. Es un abordaje diferente, con soluciones diferentes. Este primer ejemplo, este es un proyecto en México. Antes de implementar el proyecto, el fabricante lo primero que hizo fue acudir a las mujeres, especialmente las mujeres locales. Hicieron un periodo de ensayo, de prueba de 2 meses para tener retroalimentación, qué cambios hacer aquí y allí en el diseño. Este modelo llegó a la mera, que es una sabelotodo, una mujer sabelotodo en mexicano, tal como lo dice ahí, y acudieron a ella y miraron otros aspectos, como el aspecto de producción, actividades relacionadas con la producción, como el ensamblaje, la instalación, etcétera. Estas actividades dan oportunidades de generación de ingresos para las mujeres, y las involucramos, y o sea,
no es que no sepan qué hacer, si les damos buena capacitación son a veces mucho mejor que los hombres, por lo menos en este sector en particular, porque conocen muy bien, son parte de la cadena de abastecimiento y de la cadena de suministro y pueden hacer un gran impacto y un aporte muy importante. Un ejemplo de esto es GERES, o GER, una ONG francesa que trabajó en el tema del proyecto de ahorro de leña de Camboya, y GER en Francia lo enfocó en las áreas rurales. No lograron un pleno éxito por el costo, era muy costoso para ellos llevar el material a las áreas rurales. Transporte, había problemas de transporte, logística, de presupuesto. Entonces, ¿qué hicieron con ese obstáculo? Crearon un plan para entrenar a las mujeres locales y construir en el campo cerca del área de distribución sin tener que llevarlo desde lejos, y lograron el éxito. Después de ese obstáculo lograron el éxito. 8.000 al mes. 8.000 al mes, y las mujeres 8.000 fogones, con un aumento importante de los ingresos mensuales de las mujeres, con un empoderamiento igualmente, porque ellas mismas están involucradas en toda la cadena, en la producción, en la construcción. Les dio unas ventajas adicionales en términos de abastecimiento, distribución, instalación, ingresos, etcétera, en el montaje de todos estos fogones eficientes. Siempre es costosa la financiación y no siempre es fácil obtener los fondos o la financiación. No es muy costoso por fogón per se, pero es costoso para el usuario final. Para el usuario final, para la mujer o la familia es costoso, y por obvias razones. Ellos tienen dificultad en obtención de financiamiento, a veces no tienen acceso a la bancarización, y obviamente hay agencias como Potential Energy que han lanzado unos fondos de préstamos rotativos y con capital recibido, por ejemplo, GACC, que es una alianza global para este tipo de fogones. Crearon algunos grupos de mujeres en áreas donde distribuían los fogones, los instalaban con algunas y colectaban, se volvían recolectores para problema de cobranza, con un esquemita de 4 pagos mensuales para que facilitara el pago al fabricante. Entonces, en ese ciclo podían distribuir muchos más, porque están recibiendo financiación y captando dinero y cobranza de diferentes colectividades. Fue muy exitoso este programa, y ahora llegaron a otras fuentes de financiamiento para replicar este tipo de financiamiento en otras áreas. Esto fue liderado por las mujeres fueron el eje fundamental, los líderes de todo este fondo rotativo de crédito. El siguiente es el financiamiento de los proveedores. A veces existe la posibilidad que algunos fabricantes lo pueden financiar, por lo menos cuando tienen estas posibilidades, y pueden replicar el programa, pero no siempre pasa, es difícil replicarlo en el terreno. Pero si involucramos a las mujeres que tienen acceso directo a los usuarios y a los compradores, y que pueden realmente ser como ese eslabón, ese puente para participar e impactar a tantos hogares como sea posible, porque tienen alcance, pueden llegar, pueden ir hasta el terreno mismo a hablar con las mujeres y convencerlas del beneficio. Si usted le pregunta a un hombre, olvídese, o sea, es el mismo género, es una mujer hablando con otra mujer y tiene ciertas ventajas. GVP International, GVP en sus siglas en inglés, es una ONG que quiere decir Alianza Global para Energía en los Pueblos, cierro paréntesis de traducción, en países en desarrollo. Lo que hicieron la GVP fue que arrancaron un programa reclutando mujeres, especialmente en grupitos, en cada una de las localidades, en cada uno de los pueblitos. Hoy, después de completar el programa, la meta es llegar a 1.8 millones de hogares. Y llegar a 4 millones de hogares, con un impacto importante de las mujeres, porque pudieron llegar a muchos más hogares, pudieron convencer muchos más hogares, muchas más personas, especialmente en 3 países, Kenia, Uganda y Tanzania, de unos más o menos 150 negocios se crearon, o pymes,
lideradas por mujeres en creación de estos fogones eficientes liderados por mujeres. Muy bien. Debido a su acceso, debido a su cercanía, es fácil para ellos escalar la distribución y generar un esquema de distribución mucho más robusto, que es difícil para otras empresas u otras personas, y utilizando las mujeres utilizando promoción y técnicas de mercadeo y otros productos incluso complementarios. Otro ejemplo es el proyecto Paradigma, utilizando mujeres también en el Oriente Africano. Le apuntaron a tener 50% de mujeres en Ruanda. Kenia se demoró 2 años más. El proyecto es 5 millones de hogares. 5 millones de hogares los próximos 10 años. Han tenido bastante éxito en el primer año. Recientemente le dimos créditos recientemente. Servicios de postventa también. Entonces, las mujeres son los usuarios primarios y conocen más que cualquiera la problemática, pero es difícil creer que las mujeres van a poder hacer, digamos, el trabajo mecánico después de mantenimiento, etcétera, y de partes de mecánicas y de mantenimiento. Sin embargo, es un paradigma, porque en India demostraron que estaban equivocados, que las mujeres sí. Sakib en el idioma indio significa amigo, por eso el programa se llama Saki Unique Rural, amigo, o sea, empresa amiga rural, cerro paréntesis de traducción, metiendo a la mujer en la cadena de abastecimiento, incluso hasta la última milla de consumo. Hasta ahora tienen 400 mujeres entrenadas, 25% de ellas para dar servicios de mantenimiento y de postventa. El último año han tenido muchísimo éxito implementando el proyecto y ya han distribuido 86,000 fogones mejorados, 86,000. Esta es una muestra más del impacto que pueden tener las mujeres si las involucramos en toda la cadena de abastecimiento, a pesar de algunos prejuicios existentes. Muy bien, en resumen, si hablamos de género, la mujer es la principal que se está afectando por este impacto adverso. Si realmente estamos interesados en implementar algo en Colombia, no le apuntemos solo al beneficio de salud ni medioambiental, sino en este caso de género. Hay otros enfoques muy importantes para las mujeres. Si las involucramos, les hacemos participar para que generen más ingresos, especialmente en el tema de distribución, mercadeo, postventa, etcétera, en el programa de Fogones Eficientes. Y por último factor muy importante, se ha demostrado ya a través de servicios, básicamente se ha reportado por muchos agentes que las mujeres tienen una tendencia a ahorrar, son más ahorradorcitas y usan mejor el dinero para otras actividades productivas en el hogar. O sea, hay otras ventajas de que sea a través de ellas que se canalice esto. Las mujeres tienen 90% más capacidad de replicar o aumentar el ingreso que los hombres. Qué pena aquí, pero si quieren realmente aumentar el dinero, utilícenlo con las mujeres. Muchas gracias. O comentar, no necesariamente. El caso no puede ser de hambre porque está muy temprano y comieron algo ahora.
Quisiera hacer un comentario adicional, no es echarle más sal a la herida, pero hay otros dos impactos negativos que son bastante perceptibles en este tipo de situaciones. Una es cataratas, la exposición prolongada al humo genera cataratas. Es muy frecuente encontrar mujeres con cataratas después de años de cocinar con leña, y la otra son las quemaduras. Los fogones tradicionales no ofrecen ninguna estabilidad para sostener ollas pesadas que tienen líquido caliente, y es muy sencillo que un niño derribe la olla. Entonces eso también complica un poco la circunstancia, pero son dos cosas que también tenemos que tener en cuenta, no solo en la problemática, sino en la solución, porque a través de una mejora en la circunstancia estamos también solucionando el tema de la vista y de la seguridad al interior de los hogares. Un comentario adicional. Elsa. Gracias, excelente presentación, y mi comentario es que ahí está realmente lo que es un programa de género. Generalmente se piensa que un programa de género es simplemente porque tantas mujeres participan, pero no está toda la cadena, y hago un llamado, empezando por nosotros en Fundación, que todos los proyectos de esto contemplen esa ruta que nos entregaron, que es una ruta clara y que favorece a las mujeres, y sí podemos decir entonces que tiene un componente fuerte de género. Any comment on that? Okay. Muy tímidos. Todo muy claro, ninguna duda. ¿Quién? Ah, muy bien, a ver. Buenos días, mi nombre es Javier Aristizábal. Agradecerle a Vikash por tan importante presentación. Yo creo que la concientización y lo que dijiste respecto al tema de que no todo en la estufa se reduce a la parte técnica, sino que detrás de unas cuestiones culturales y de género que tenemos que tener en cuenta es clave. Porque como alguna vez leí en muchos de estos estudios, de nada sirve tener la mejor estufa eficiente al 100% si nadie la va a usar. Así de claro es esto. Entonces, quiero anotar lo siguiente, en el marco de los proyectos que hemos venido realizando con Cornare, con Corantioquia, hemos venido trabajando también el tema de género, que es bastante importante, ¿sí? Consideramos que la participación de la mujer es un elemento clave en el éxito de este tipo de proyectos, porque realmente, como lo acaban de decir, el aporte de ellas es fundamental para saber qué tan bien o qué tan mal puede estar funcionando una estufa. En particular, cuando iniciamos el proceso, por ejemplo, de diseño de la estufa FN, que explicaré en la presentación de mañana, hablábamos con las mujeres y ellas nos decían que habían cosas que había que considerar, ¿sí? Por ejemplo, en estos 3 modelos de estufa que estamos promoviendo en este proyecto, un tema clave es el uso del horno. El horno para la mujer es muy importante. Probablemente una estufa que no incorpore ese elemento como medio de cocción no va a tener esa misma acogida que como este tipo de estufas. Entonces, por eso hay que ver en qué contexto cultural estamos diseminando una estufa eficiente, ¿sí? Y de alguna manera es con ellas que empezamos a construir eso y a mejorar lo que tenemos en este momento. Así que mi llamado es a quienes estén motivados a trabajar en el tema de estufas eficientes, es que tengamos en cuenta esos elementos que son bastante importantes. Como para comentarlo, con la Fundación Natura hemos empezado a ser socios estratégicos de
de un proyecto que le apuesta a mirar cómo la participación de la mujer en la cadena de valor de las estufas eficientes, en un estudio que se viene haciendo en toda la región andina suramericana con los otros 3 países que la componen, Bolivia, Ecuador y Perú. Esperamos que la contribución que hacemos desde Colombia obviamente se vea reflejada en este estudio, y consideramos que cuando haya concluido, pues queremos hacer pública pues esta información para que ustedes tengan esas experiencias de primera mano y las puedan implementar en las iniciativas que así sea, ustedes puedan adelantar cuando quieran. Gracias, Roberto. Gracias, Javier. Por aquí tenemos otras 2 intervenciones. Buenos días, mi nombre es Alberto Incapié, Fundación Compañeros de las Américas, Antioquia, Massachusetts. Quería motivar 2 aspectos que encuentro en todas las charlas de esta mañana. Reiterar primero la importancia de equidad de género, con ese enfoque, no mujer en el desarrollo y no género en el desarrollo, para mencionar también actores invisibles como los niños y las niñas. Fundamental, en este momento el trabajo de la mujer está invisibilizado en Colombia. Ella aporta en mano de obra, en cuidar a esos niños, en hacer la comida, en utilizar la estufa. Más que el PIB que aporta el café. Esa es. Y eso cursa una ley en Colombia, liderada por Cecilia López. Y segundo, la contribución de estas estufas a la seguridad alimentaria en Colombia. Pues la eficiencia, el efecto que no trae problemas de enfermedades, como ya lo dijeron ustedes, y que está evitando otro tipo de enfermedades que finalmente son las que causan la desnutrición en Colombia, que aparecen muertes por IRA, por enfermedad respiratoria aguda y otro tipo de enfermedades causadas por las estufas tradicionales. Entonces son 2 aspectos muy fundamentales que traen apareadas las estufas que nos promocionan hoy ustedes. Muchas gracias. Do you want to comment something on that, Vikash? Anything to comment about that? Yeah, you're very right. Quiero reiterar, si ponemos dinero en tiempo, si calculamos el valor del tiempo y el esfuerzo de las mujeres, es muchísimo más de lo que se contabiliza, de lo que incluso se está vislumbrando. Es uno de esos aspectos, pues estoy totalmente de acuerdo contigo con ese aspecto del esfuerzo de la mujer. Costos, digamos, invisibles que mencionaba Vikash en su presentación, parte del esfuerzo que estamos haciendo dentro del trabajo con Cornare, Corantioquia y la Fundación Natura es tratar de tener datos también en el caso de Colombia, datos precisos para las 3 áreas, que son áreas de jurisdicciones diferentes, efectivamente cuál es ese tiempo, cuál es ese esfuerzo que están invirtiendo las mujeres, los hombres también en lo que les corresponde, porque esto no es un tema solamente de mujeres, como lo mencionó muy bien, esto es un tema de género, no de mujeres en el desarrollo, ¿sí? Género en el desarrollo, no mujeres en el desarrollo exclusivamente. Entonces, tratando de tener datos claros para saber cuánto están invirtiendo tiempo las mujeres en recolección, en cocción y cuál es el impacto de la implementación de las estufas eficientes en la reducción, eventualmente es lo que tenemos que confirmar, esa es la premisa, pero cuánto es el impacto en la reducción de esos tiempos, cuánto le queda de tiempo, digamos, libre, entre comillas, no es libre, pero digamos, cuánto de ese tiempo se puede liberar de esas labores asociadas a la cocción para otro tipo de actividades para las mujeres. Es parte del esfuerzo que estamos haciendo y que queremos articular con esas iniciativas en Ecuador, Perú y Bolivia para comparar los datos entre los 3 países. Susan. Buenos días, mi nombre es Susana Vélez de WWF. Antes hablaste de un tema de salvaguardas en la aplicación del estándar. Vi que mostraste unas salvaguardas sociales. ¿Tienen ustedes también pues, salvaguardas ambientales? Y me podrías explicar un poquito más, como profundizar un poquito ahí en ese punto. Sí, gracias por la pregunta. Hay un mínimo de indicadores ambientales que los proyectos deben de discutir. Son calidad del aire, que no tenga que ver con emisión de gas de efecto invernadero, calidad y cantidad de agua, condiciones del suelo
y otros contaminantes. Esos son los mínimos indicadores que cada proyecto debe de discutir. Existe como parte de nuestros lineamientos una explicación detallada de a qué nos referimos con, por ejemplo, condiciones del suelo que tengan que ver con erosión, etcétera, y existe también algunas referencias que sugieren parámetros que se pueden utilizar para monitorear el impacto a cada uno de estos indicadores mínimos que se deben de discutir. Se debe de evaluar si el proyecto tiene un impacto negativo, positivo o neutro a estos indicadores. Se tiene que dar una justificación y se tiene que comparar también con los objetivos del milenio. Si es que este indicador tiene una relación que lleve a cumplir los objetivos del milenio. Y en general, bueno, tratamos de que si existe otro indicador ambiental que sea relevante y que no esté incluido dentro de estos mínimos, también se agregue. Eso es el procedimiento, digamos, base. De ahí partimos. Si puedo agregar. Dale. Ok, y un poco regresando a la contribución anterior, creo que ahí hay un tema bien interesante que es la seguridad alimentaria. Eso creo que es algo que también se puede trabajar mucho para construir información tangible de cómo este tipo de proyectos, a través del ahorro de tiempo y de dinero, puede destinarse para asegurar, tener la seguridad alimentaria. Hay una relación muy estrecha, pero no definida de manera concreta. Entonces creo que hay buena oportunidad en ese tema de trabajar para identificar o construir datos que nos permitan establecer mejor esa relación. Es algo muy interesante y se ha discutido el tema antes, pero no se ha desarrollado a profundidad. Entonces creo que tal vez pueda ser una buena oportunidad para sembrar esa inquietud y pues buscar a alguien interesado en construir información. You want to say something? Yeah, I would like to add. Me gustaría agregar un par de puntos adicionales, especialmente sobre la asistencia del Gold Standard y los indicadores fundamentales. No es solo que contabilicemos el impacto medioambiental o monitorear, hay otros aspectos que el proyecto, que los desarrolladores y diseñadores del proyecto tienen que tener en cuenta cuando están evaluando un proyecto. Por ejemplo, socialmente, por ejemplo, condiciones de calidad de vida, acceso a energía limpia, equidad de género, otros temas relacionados con el género. Entonces, si estamos involucrando algún tipo de actividades razonables en el proyecto, aparte de la distribución digamos, por ejemplo, para educar a las mujeres en cómo utilizar el fogón eficiente y otros aspectos educativos que podrían incorporarse. Si incluimos todos estos aspectos, el proyecto obtendría un impacto positivo medido que nos ayuda a tener más presupuesto a un crédito normal. Si no tienen, porque el comprador van a mirar, es importante que nosotros mostremos el impacto. El tema de contaminación y medio ambiente, pero hay otros aspectos muy importantes también. Entonces, al involucrarnos en este tipo de actividades, podemos resaltar y hacerles más ruido para tener más dinero para los mismos proyectos. El Gold Standard evalúa todos estos aspectos. Ese es un punto muy importante cuando estamos viendo la relación entre las estufas y los mercados de carbono. Fíjense que no es un tema simplemente de hacer cosas que parezcan bonitas por hacerlas, sino que si se hacen las cosas bien y si las cosas son, digamos, bonitas, sexys, eso tiene también un impacto en el precio de los créditos, que eso es fundamental. O sea, es una cosa que hacer las cosas bien implica también un beneficio para el generador, el vendedor de los créditos. Hay dos puntos que quería comentar. Uno, en el tema de las salvaguardas ambientales, también vi, además de los indicadores que mencionaste, hay uno de biodiversidad, si mal no me acuerdo. O sea, también se incluye el tema de biodiversidad dentro de esas salvaguardas. Y el otro tema es que ya lo hemos visto por lo menos con testimonios, con las estufas que se están implementando en Antioquia, y es que en el tema de la seguridad alimentaria, las estufas, por ejemplo, por tener el horno, lo que las mujeres reportan es que han podido mejorar la dieta de sus familias, porque hay cosas que pueden hacer ahora con la estufa, con el horno, que no podían hacer antes,
con el fogón tradicional, ¿sí? Entonces, lo que se ha hecho es también ha hecho que la dieta alimenticia de las familias pueda ser más variada. Y es un esfuerzo en el que hay que trabajar porque eso tampoco es automático. Que yo le ponga un horno a una persona no quiere decir que automáticamente la dieta va a cambiar, sino que hay que trabajar también con las familias y con las mujeres para aprovechar todos esos potenciales que ofrece un modelo como los modelos que se están implementando acá. ¿Algún otro comentario? Don Edgar. Buenos días, mi nombre es Edgar Vélez, vengo de Corantioquia. Yo tendría como dos observaciones básicamente con el tema. Uno tiene que ver que criterio propio de la corporación es que ha priorizado ecosistemas estratégicos para su intervención. Digamos que prevalece todavía una condición netamente ambiental sin descuidar el tema de salud ambiental en términos generales. Y lo otro apuntando no tanto al tema de la seguridad alimentaria, sino a la soberanía alimentaria en términos generales. Los proyectos tratamos en buena medida de que vayan acompañados de ese componente para que puedan alcanzar el tema de la soberanía y poderlo desarrollar. Hemos observado que de pronto la estufa por sí sola no es solución, ¿listo? Y obviamente hay un esfuerzo grande, digamos, desde las instituciones ambientales en el departamento, de acompañar los procesos con el montaje y establecimiento de algunas parcelas que puedan garantizar el sostenimiento y la diversificación de la dieta. Y uno de los elementos que nos ha dado como mucha dificultad hoy en el tema de estufas tiene que ver cómo trabajar el tema de la diversificación. Hay un tema cultural muy complejo que ha sido difícil romper, pero que pensamos que trabajar el tema de la diversificación de la dieta de la familia campesina nuestra es fundamental, es uno de los baches. Entonces estamos ligando conservación de ecosistemas estratégicos para mejorar la salud, digamos, integral de todo el capítulo. No quiere decir que en el resto del territorio no se haga, pero nuestro foco va también a apuntarle a un tema de futuro. El segundo es que hay que acompañarlo con el tema no de seguridad, sino de soberanía. Y el tercero, que tenemos que trabajar el tema de la diversificación, que también tenemos grandes dificultades porque nos estamos quedando en lo simple de la familia. Muchas gracias, Edgar. ¿Algún? Un comentario adicional que tiene que ver también en el contexto de los mercados de carbono. Por momentos no es tan fácil entender la dinámica de cuánto yo podría vender mis créditos de carbono porque obedece a una demanda diferente en comparación con los mercados de cumplimiento. El MDL tiene un precio spot, o sea, hay una referencia que se puede consultar y para los mercados voluntarios la dinámica es completamente diferente. Entonces, para dar un poco de referencia de cómo podría agregar valor a mi proyecto para alcanzar el mayor beneficio posible en el contexto de los mercados de carbono. Históricamente los créditos Gold Standard han alcanzado un precio premium en el mercado, es decir que el mercado está dispuesto a pagar mucho más que el promedio porque los proyectos tienen una referencia más robusta a la sustentabilidad. Entonces esto es de entrada, como decía Vikash, un valor que puede materializarse de forma tangible en el precio del bono de carbono. Históricamente los proyectos que son atractivos y Roberto utilizó una palabra correcta que son sexys porque hay una historia detrás, son los que han alcanzado mayores precios. También históricamente los proyectos de cocinas eficientes en escalas pequeñas, en regiones menos desarrolladas, son los que también han alcanzado los precios más altos. Esto es importante conocerlo, aunque sea de manera general, porque va a tener un impacto en el cierre financiero o en las oportunidades para captar fondos para la implementación del proyecto. En la medida en la que se puede demostrar que no solo es carbono, sino que hay elementos muy concretos que el proyecto tiene, va a ser la medida en la que el proyecto puede alcanzar un mejor precio. Y es, digamos, cierto arte saber comunicar de manera adecuada
cómo están trabajando y cómo es que el proyecto tiene estas bondades. Entonces sí, es importante entrar un poco a la dinámica de mercado, aunque no sea de su gusto, aunque no sea el área en el que se enfoquen, tal vez estén trabajando en aspectos más técnicos, pero es importante tenerlo en mente porque eso realmente puede hacer una diferencia entre el éxito o el fracaso a la hora de solicitar financiamiento. Entonces, pues también si hay alguna inquietud respecto a esta dinámica de carbonos, podemos contribuir aportando alguna experiencia o comentario para, bueno, introducirlos a este mundo, ¿no? que es el mundo del carbono. Gracias, Iván. Por aquí, William Laguao. Iván, buenos días. Yo quisiera hacerte dos preguntas relacionadas con los costos de transacción de la formulación de los proyectos. El costo aproximado o promedio de lo que es un proceso de validación de un proyecto de carbono de estufas, y si los créditos generados ocasionan algún tipo de impuesto de pago por certificado generado que haya que cancelar al estándar para poderlo generar. Es una buena pregunta. Dentro del proceso de certificación de los proyectos de carbono, nosotros pedimos que el proyecto sea auditado en dos ocasiones. Uno, en la etapa de diseño, que se llama validación, y otro, cuando ya el proyecto es implementado y está generando reducciones de emisiones, hay que auditarlo de nuevo por un tercero para que la cuantificación reportada sea revisada, y eso se le llama verificación. Es muy importante tener en mente el costo de esto porque afecta el cierre financiero. El costo promedio de una validación de un proyecto de estufas eficientes Gold Standard en Latinoamérica de pequeña o mediana escala puede alcanzar, puede ir en el rango de los $15,000 a los $25,000. Es costoso, entonces es algo que se tiene que tener en cuenta. En Colombia tiene la ventaja de que hay una entidad operacional designada para ese tipo de auditorías, que es Icontec. Además hay otras compañías que ofrecen este servicio y que tienen la acreditación. Entonces es ese rango de precio. En Gold Standard tenemos un esquema específico que se llama de microescala, que son proyectos que reducen hasta 10,000 toneladas de CO2 equivalente al año, y esos proyectos pueden acceder a una validación interna a un costo mucho menor. Si el proyecto reduce hasta 5,000 toneladas al año, el costo de la validación es de $5,000. Si reduce más de 5,000, menos de 10,000 toneladas al año, el costo de la validación es de $10,000. Y el costo de la verificación anual para ambos casos es de $2,500. El costo de la verificación varía mucho dependiendo de si la misma organización hizo la validación y va a hacer la verificación, o si es una compañía diferente. El costo puede andar por ahí de los $8,000 a los $15,000. También es un costo que se debe de considerar, porque cada vez que ustedes quieran tener un crédito deben de correr la verificación. Entonces es un costo implícito en el desarrollo de la certificación. Además de estos costos está lo que Gold Standard cobra por la certificación. Para los proyectos voluntarios el costo es de 30 centavos de dólar por cada tonelada de CO2 equivalente reducida anual en promedio. Para el registro del proyecto, o sea, cuando se certifica, y para la emisión de los créditos es también 30 centavos de dólar por cada tonelada de CO2 al momento de hacer la emisión de los créditos. Gracias. Aquí está doña Sandra Restrepo. Bueno, esas cifras que estás dando de verificación y validación, digamos que quedan como muy en el aire, porque pueden ser muy altas y digamos se puede tener una tabla de cómo se hace el ejercicio de validación y de verificación, cuáles son los costos, porque supongo que son por día o por personal que hace el ejercicio, de correr la guía, como lo dices. Me parece importante porque son rangos, son un montón de cifras que creo que la gente a veces no entiende cómo se hace ni siquiera el ejercicio
que realmente es una auditoría de verificación o de validación. Aguanta que no estás. Creo que ya lo encendieron. Ahí sí. Gold Standard no define cuál es el costo de la validación. Eso lo hace, por ejemplo, Icontec. Icontec es el que cotiza. Depende de cada compañía. El rango es tan amplio porque así es la realidad. O sea, hay compañías que por el mismo proyecto cobran $10,000 y hay otra compañía que por validar el mismo proyecto cobra 28,000. ¿Y por qué? Tienen explicaciones diferentes. Entonces, aquí lo importante es, por ejemplo, para hacer costo efectivo la validación, hay que planear muy bien la visita en sitio. O sea, nosotros necesitamos que el auditor vaya en sitio para que corrobore las condiciones de implementación de la actividad. Entonces, es también un factor que puede afectar el costo, porque si se necesitan 5 días para hacer la visita en sitio, porque las comunidades están realmente apartadas y alejadas una de otra, entonces el costo de tener un auditor viajando de lunes a domingo de un punto a otro eleva el costo. Entonces lo que nosotros digamos podemos discutir siempre es la mejor manera de organizar un plan de validación para asegurar que lo que se haga sea lo necesario sin sacrificar la integridad, pero tampoco sin elevar el costo que sea inaccesible. Entonces ahí pues depende de cada proyecto, pero es algo que tienen que tener muy en mente. Nosotros tenemos algunas guías que pueden ayudar en cuanto a muestreo, que pueden ser usadas para evitar que el auditor haga un viaje en carretera de 5 horas para visitar uno porque fue un muestreo aleatorio y luego tenga que irse al otro extremo del país porque el otro muestreo salió que tenía que checar el beneficiario en el otro lado. Entonces hay maneras prácticas de hacer costo efectivo la visita en sitio sobre todo, y eso puede ayudar a manejar los costos. Pero la mejor manera de conocer el costo de validación es pedir una cotización a las entidades operacionales designadas, que son las compañías que auditan. También es importante, no todas dan una cotización si ustedes les llaman. Hay veces que dicen, yo necesito tener un PDD, necesito tener información muy clara de qué proyecto me están pidiendo cotización y pues bueno, eso puede ayudar un poco a estimar el costo. Por aquí. Ok, go ahead. Sí, un comentario especialmente para actividades de cocinas o fogones eficientes. Hay otras actividades que reducen el costo. Hay unas que las vamos a tratar ahora después de almuerzo. En este MOU en particular, la idea es generar soluciones innovadoras para reducir el costo transaccional. Por ejemplo, para una actividad pequeña, actividades pequeñas, si pasamos todo el proceso de validación y verificación, costaría muchísimo. Entonces, ¿cuáles son los atajos? Por ejemplo, para un crédito de 5,000 toneladas, para la validación, $25,000 para verificar y para hacer la evaluación. Es decir, nosotros no aunque les cobramos simplemente por la certificación. Estas cosas no podríamos desarrollar ciertos proyectos, pero hay ciertas innovaciones y agregaciones. En los últimos años hemos encontrado modelos y mecanismos y metodologías y ideas muy innovadoras de cómo reducir el costo transaccional. Entonces, si quieren, después de almuerzo, para que tengan un incentivo para llegar aquí después de almuerzo, para reducir los costos. Ok, yo quería como para cerrar, vamos a cerrar la jornada como a las 12:30 para ir a almorzar. Yo quería hacer una pregunta, volver al tema de género y hacer, como esto es un diálogo, le quería preguntar específicamente, no sé si tal vez a Adolfo, en el caso de Cornare, porque no está Pedro en él, y a Edgar en el caso de Corantioquia, en el diseño de las estufas, de los modelos de estufa que ustedes están utilizando, ¿qué tanta fue la participación? O sea, ¿qué tanto esos modelos responden realmente a un proceso en el que las mujeres, los distintos actores, no solamente las mujeres, hayan sido participantes y consultados en ese diseño? ¿Lo corché? Roberto, gracias. Bueno, uno de los elementos básicos que se pensaron cuando se inició a modificar alguno de los sistemas de cocción eficiente en el medio
fue partir de unos elementos distintos. Era como se estaba conformando, digamos, el territorio rural nuestro. Y empezamos a notar en el territorio de que el número de personas por familia en el sector rural estaba descendiendo significativamente. O sea, había una decreciente. Hoy estamos por el orden de 3.7 personas por familia en el sector rural. Eso nos hizo pensar básicamente que todos los modelos con que se venían trabajando, que era el modelo anterior que está planteando Cornare, que plantea el mismo ICA y otras ONGs que están haciendo modelos, obedecen a propuestas supremamente numerosas. Cuando empezamos a discutir el tema con unas mujeres muy deprimidas en el municipio de Toledo, que fueron, digamos, donde trabajamos básicamente, fueron comunidades de escasos recursos, solo alcanzaba alimento para 2 ocasiones en el día. Empezaron a manifestarnos sus inquietudes con respecto a modelos de estufas que se estaban haciendo. ¿Cuándo vamos a llenar una estufa de ollas? Sí. O sea, escasamente estamos comiendo 2 veces al día. Muchas veces alcanza solo a hacer la primera preparación de alimentos y no hay más para allá. Entonces, en buena medida, ellas participaron parcialmente. Uno de los elementos que nos llamaba la atención es que las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes del campo, ya estaban sintiendo como vergüenza para salir a las plazas de mercado a tener relaciones o contactos con sus novios, al menos de cogerse de las manos. Y eso nos motivó mucho. ¿Y por qué? Y la respuesta era clara: mire mis manos, ¿cierto? Y ellos en el proceso gastaban esponjilla de brillo a 2 manos, pero sus manos estaban completamente deterioradas. Ellas no eran capaces de coger ni su esposo ni a su novio, ¿sí? Y obviamente por eso propusimos cambiar la plancha. O sea, dijimos, hay un tema de solución. Y obviamente esto implicará hacer un proceso de educación muy complejo con ellos porque no están habituados. Entonces, en buena medida, yo creo que la parte estética de arriba, todo fue diseñado pensando y traduciendo los mensajes de las mujeres de Toledo, que fue el grupo, digamos, donde hicimos como todo el ejercicio, más un grupo de mujeres en el municipio de Maceo. Nos encontramos con grandes dificultades hasta el día de hoy, ¿cierto? Y es que para esos 2 segmentos que trabajamos, no ven muy útil todavía para su nivel de ingresos, por su nivel de cultura, por su nivel de diversificación de alimentos, todavía no ven muy funcional el tema del horno, todavía no lo ven. Más obviamente pensamos de que era un elemento que había que contemplarlo porque tal vez íbamos a llegar a otros segmentos poblacionales donde sí tuviera una utilidad. Pero creo que ahí se ha plasmado la idea de muchas jóvenes y de mucha gente joven, mujer, que han sido, digamos, han sufrido una estigmatización con sus manos en términos generales. Interesante esa percepción. Espérate, Adolfo le tocó hablar. ¿Puedes poner la gráfica, por favor? Sí, muy buenas tardes para todos. El nombre mío es Adolfo Lontaorda. Soy técnico de este proyecto Huellas desde el año 2005, desde el año 2007, desde que se empezó a proliferar en nuestra jurisdicción o masificar este proyecto. El antecedente es que desde el año 1992 se tenía un modelo en el cual la corporación tomó ese modelo y lo fue ajustando paulatinamente hasta llegar al modelo actual. Solamente hemos tenido aceptación en la jurisdicción con todas las amas de casa. Como ustedes pueden evidenciar, una estufa que tiene 4 puestos, pero a la vez tiene otros accesorios más, como lo que es el horno y lo que es el caldero. Y fuera de eso, otros puestos donde ustedes o las amas de casa pueden poner también otras, o darles como otro uso. Entonces, como hemos visto, se ha
intensificado en sí el uso de la misma estufa y ha reducido en tiempo lo que es la cocción de todos los alimentos. Como decían inicialmente los compañeros, en la parte de género, las personas desde muy tempranas horas de la mañana hasta las 6 de la tarde eran preparando sus alimentos. Y en la actualidad, ustedes pueden llegar a las 10 de la mañana, 11 de la mañana y ya las amas de casa están libres, en lo cual ya ellas pueden utilizar ese tiempo en otras actividades que les van a generar unos ingresos para el mismo núcleo de la familia. No sé si de pronto hay una pregunta referente a eso. ¿Algún comentario sobre eso? Hay un tema, digamos, que es muy cultural y que no sé, digamos, cómo se explica en términos de diferencia con el modelo de Corantioquia. Es toda esta superficie, en el caso de este es el modelo de Cornare, toda esta superficie es en hierro, esta que ven ustedes acá es en hierro. Y exactamente, hay una cosa que comemos en Colombia que es parecida a las tortillas mexicanas, que son las arepas. Y las arepas lo que hacen es que aprovechan, esta plancha se calienta de todas formas, y ellas aprovechan esa plancha para asar las arepas. En el caso de Corantioquia no lo pueden hacer directamente sobre esa plancha, sino sobre las parrillas necesariamente, ¿sí? Bueno, en el registro que ha venido trabajando la corporación, en la segunda parrilla, la que tenemos rectangular, es la que cumple como esa función. Sí tiene un verdadero como problemita con respecto a nuestras culturas. Sí, la hacemos en la base rectangular. La cultura, digamos, del antioqueño es un poco extraña. No le gusta la arepa si no está quemada, ¿cierto? O sea, si no le ve el bronceado. De resto, él no cree que la arepa está asada, ¿cierto? Sí, siempre la va a concebir. ¿Qué ha aprendido la gente básicamente? Es que una vez alcanzan, digamos, su cocción o su asado particular, la están trasladando directamente a la zona de la ceniza y cogen lo que a ellos les agrada. O sea, el quemadito, y eso es allá. Cosa que nosotros nunca nos dimos cuenta. Y solo la semana pasada lo percibimos en las comunidades del municipio de Jardín, ¿cierto? Nos dijeron, ya encontramos cómo nos quedan las arepas a cómo las hacíamos directamente en el fuego. Porque las arepas en Antioquia se hacen sobre la brasa directamente. Y eso le permite que algunos bordes queden supremamente quemados, que de por sí son muy malos para la salud, pero le dan un gusto a la arepa especialmente. Todos los temas de la cultura. Bueno, no sé si tenemos algún comentario adicional o pregunta. Creo que la sesión de la mañana ha cumplido con los objetivos que nos habíamos planteado. Ya tenemos un primer vistazo, por lo menos, del estándar, del tema de las estufas propiamente dicha. Esta tarde ya vamos a entrar más específicamente en temas metodológicos, de metodologías relacionadas con proyectos de estufas eficientes. Entonces, los invito a que se relajen, vean el paisaje. El almuerzo es en el piso 18, o sea que pueden paisajear la ciudad de Medellín aquí en el hotel, piso 18. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí, cerramos el salón. Pueden dejar las cosas si quieren, hacemos cerrar el salón para que no tengan que estar cargando las cosas. Y nos vemos de regreso a las 2 de la tarde en punto. Tenemos 1 hora y media, o sea, tenemos tiempo suficiente para casi. Si hubiera un salón de hamacas arriba, se podrían echar una siesta. Y eso se llama pensar con el deseo. Muchas gracias y nos vemos en la tarde.